Bienvenidos a Una Probada, con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. ¿Tú cómo piensas? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cómo piensa uno? ¿Qué proceso sucede en la cabecita para hacer que pensemos? La gente que no tiene idioma puede pensar porque el pensamiento más básico se da en imágenes. Entonces, sí, tú puedes pensar en un pastel de chocolate y ves el pastel de chocolate. Pero para cualquier pensamiento un poco más elevado, necesitamos el lenguaje. El lenguaje es básico para formar tu pensamiento. No solamente te sirve para decir lo que quieras decir, sino que también hace que seas quien eres. Por eso, en algunas partes del mundo, como los inuits, que otros los conocemos como esquimales, tienen muchas maneras de diferentes de referirse al blanco, porque pues todo es nieve y para nosotros blanco solo es uno. ¿Tú crees que el lenguaje sea importante? Bueno, aparte de, como tú dices, ser un elemento indispensable para el pensamiento, también es aquel instrumento que nos permite relacionarnos con los demás, porque a través del lenguaje expresamos ideas, pensamientos, emociones, nos adaptamos a esta realidad, la vamos construyendo, de hecho, ¿sí? Por eso, a veces una sola palabra implica muchas cosas y es una forma de percibir del mundo. Sí, hasta el género. Por ejemplo, el puente en español es masculino. Y si tú le preguntas a la gente que hablamos español, ¿qué adjetivo se le ocurriría para referirse a un puente? Dirías que sea sólido, que sea confiable, lo que se atribuye a lo masculino. En alemán, die Brücke, eh, que es puente, es femenino. Si tú le preguntas a alguien que habla alemán, la mayoría te va a decir que sea elegante, que sea grácil, que tenga ciertas atribuciones que, con las cuales nos referimos a lo femenino. Pensamos distinto, increíble. O sea, como que uno no puede creer que en algo tan pequeño haya esas diferencias, pero sí. Sí, ahora bien, hay que decir que el lenguaje no solamente es oral, también está el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, es todo un sistema de signos que se emplean de muchas formas, ¿no? También está el lenguaje de señas para los sordomudos, ¿sí? Y que también comunican, ¿no? Sí, sí, hay todo, todo lo que comunica es un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje te hace quien eres, pero te lo han metido fuerzas extrañas a ti. El lenguaje te ha llegado por los poderosos, por los que han forjado tu vida. De hecho, el lenguaje se ha usado como manipulación a través de la historia. Los, Bueno, no solamente los poderosos nos influyen en el lenguaje, más bien yo hablaría del medio ambiente que nos rodea. bueno, El lenguaje tiene un componente universal y un componente personal, ¿sí? Que tiene que ver con lo macro social y con lo micro social. Es muy diferente el lenguaje que nosotros empleamos como clase media que el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en las rancherías, ¿sí? El pos no lo utilizamos nosotros, el su merced no lo utilizamos nosotros, ¿sí? Pero también están implicando una serie de circunstancias sociales que están reflejando su micro sociedad, aunque vivan en México, ¿no? así como la manera en que nosotros hablamos también refleja nuestra microsociedad. Ajá, Tienes razón, los padres, tu entorno, tus amigos, ajá. la escuela, influyen mucho en cómo hablas y por lo mismo en quién eres. Ahora, en ese nivel macro social, sí los poderosos pueden utilizar el lenguaje para la manipulación, desde la publicidad, desde el poder político, desde el poder económico, desde el poder religioso incluso, puede haber una manipulación. Sería una de las explicaciones para mí, por ejemplo, de las sectas, ¿sí? Que un líder religioso, a través del uso del lenguaje, sintiéndose el Salvador, etcétera, etcétera,
manipula a una serie de gente que la puede llevar al suicidio, como en Guyana. Sí, uno se preguntaría cómo alguien puede convencer a muchas personas de que se quiten su propia vida. Es algo que se enchina la piel nada más de pensarlo y sin embargo sucede. Ese es el poder del lenguaje. Por ejemplo, yo quisiera poner de ejemplo a la iglesia. La iglesia lleva milenios usando el lenguaje para hacernos ver a los sacerdotes como la gran cosa, como los representantes de Dios en la tierra. Independientemente de que uno crea en la iglesia o no, digo, yo hablo de la católica porque es en la que crecí, la que más conozco, sencillamente uno les dice padres. El padre ya no solamente tiene un ascendente jerárquico sobre ti, sino aparte emocionalmente está por encima de ti. Y sencillamente ya desde ahí, su santidad, bueno, los reyes hablan en plural. O sea, esas pequeños matices van haciendo que tengan más importancia, que sean más majestuosos, que sean más grandes, ¿no? Sí, y hay que saber que a veces la manipulación es importante porque crea la identidad, ¿sí? El decir somos una nación independiente nos está dando una identidad como mexicanos. A esa manipulación vamos a decir que sería normal. Pero ya hay manipulaciones más extremas que dividen a la sociedad o a la humanidad en sectores y ahí es donde empieza el relajo. Por ejemplo, Hitler citó el nazismo, para no decir nada más Hitler, todo el nazismo creó un sistema de propaganda en donde ciertas minorías eran, Goebbels. sí, Sí. eran despreciables, ¿sí? E incluso merecían ser eliminadas. ¿Sí? Y la palabra que usaba era plaga. Era esos indeseables, entre comillas, se les llamaba plaga. Y entonces, claro, si tú a una sección de la población le dices la plaga, pues te es más fácil pensar que se debe exterminar. Qué terrible. Yo, por supuesto que no estamos a favor de eso, pero es la manera en que el lenguaje opera. Exactamente. Es ir pensando en ellos como la plaga y luego si matan a la plaga, pues así tenía que ser, ¿no? Digo, como una cucaracha. Ahora, esta característica de manipulación extrema se da en los dictadores, ¿sí? Tenemos ahí a Maduro, tenemos incluso a Andrés Manuel López Obrador, que hablan de antiimperialismo, que hay que luchar contra el capitalismo, etcétera, etcétera, y también están dividiendo a la sociedad a través del lenguaje. A mí me ha impresionado la forma en que Morena ha manipulado el lenguaje para dividirnos, para hacernos ver el mundo desde su punto de vista. Sencillamente ya nos dividió en fifís o chairos. Son palabras que antes no se usaban. No quiere decir que no existieran, pero fifí era más el nombre de un perro elegante, ¿no? Ajá. Entonces sí tiene una carga despectiva. Es los fifís, que de acuerdo a él es un porcentaje importante de la población. Si son toda la clase media, pues es más de la mitad de la población, son despreciables. Son esos perritos, esa gente a la que hay que aniquilar como si fuera la plaga. Y los chairos, pues no es equiparable a la palabra naco, porque la palabra naco era una palabra ofensiva con la cual algunas personas clasificaban a los que no se sabían comportar de acuerdo a los cánones de la gente culta, ¿no? Ah, Pero los chairos son mucho más que eso. Los chairos hoy en día son obradoristas. No tiene que ver, en teoría tendrían que ser pobres, pero ¿es Nale pobre? ¿Es Bartlett pobre? Es los que pertenecen a Morena
los hijos de López Obrador son pobres y son chairos. Entonces, esa mitad de la población, que en teoría es el pueblo bueno, pues odia a la otra, así como nos han puesto a odiarnos unos a otros, ¿no? Ajá. Y ahí vemos una manipulación con un fin político. Ahora, otro problema también del lenguaje que yo veo es que se trata de hacer universal y tampoco, ¿sí? Ahora con todo el movimiento de la inclusión, se trata de modificar el lenguaje agregando la famosa E, L, ¿sí? Pero en el lenguaje que manejamos a veces es imposible cambiar esa palabra, ¿sí? No es lo mismo mamá que mam con E, porque ella tiene otro significado totalmente distinto. No lo pudiste ni decir. Sí, Ven, no, por eso lo hago. entra La decencia. sí, la La decencia. liga de la decencia. Exactamente. Entonces, por mucho que se quiera hacer inclusivo, hay a veces que no se puede, ¿sí? Y eso no quiere decir que estemos en contra de esa comunidad, ¿sí? Intelectualmente, me parece que tienen razón las personas que quieren usar ese tercer género en E, porque al nombrarlo le das existencia. Es lo mismo que hablo de la nieve. Para los inuís hay muchos matices de blanco porque para ellos es importante, porque ellos ven esos matices. Para nosotros el blanco es blanco, yo no te, yo no te podría decir este es un blanco más claro que este. O sea, blanco es blanco. Entonces, nos ponen en grandes aprietos. Intelectualmente, entiendo las razones por las cuales la comunidad LGTB busca ese lenguaje inclusivo, pero en la práctica no puedes obligar a que la gente cambie su manera de hablar. Me parece tan ridículo como lo que hace Claudia Sheinbaum, que en los mítines habla como indita. ¿La han oído? O sea, habla como, mucha gente dice que como tabasqueña, pero es más como pueblerina, como esta gente que no ha salido del campo y que tiene un sonsonete que lo imita. Me parece terrible que alguien use hasta la modulación de la voz para convencer de que ella es Chaira, ¿no? ¿O para qué? Si bien yo decía que el lenguaje ayuda a establecer relaciones interpersonales, no quiere decir que siempre sea necesario mimetizarnos, ¿sí? El lenguaje es tan rico que aún utilizando las palabras que yo utilizo a diario, ¿sí? Puedo mostrar empatía hacia ciertos sectores que utilizan otro lenguaje. No es necesario que me ponga a su nivel de chale, mano, qué onda, ¿sí? Quejáis, ¿no? Que esas palabras hasta a mí no me suenan bien porque no las acostumbro. Yo puedo tener otra manera de expresar mi empatía, de aceptar, a expresar mi aceptación a su situación de vida, muchas otras cosas a través del lenguaje y no solamente de la palabra concreta. En general suena falso cuando uno quiere pretender ser lo que uno no es. Yo no puedo pretender ser gringa, hablo muy bien inglés, pero siempre tendré alguna cosa que me delate, porque no lo soy, soy mexicana. Yo no puedo pretender ser lo que no soy. Sin embargo, se oye falso, pero la gente se lo compra. Pues algunos, O ¿no? sea, millones votaron por ese sistema Pero no por de gobierno. la mimetización, sino por el mensaje implícito en el lenguaje, ¿sí? De somos los salvadores, la cuatro transformación, esos son los mensajes que pegaron, yo creo. Yo desde la palabra cuarta transformación la veo como la propaganda. En la Guerra Fría, el lado comunista hablaba de los malditos yanquis,
Ay, se me fue ahorita la palabra que decía. Bueno, hablan de la lucha de clases y del lado capitalista decían la amenaza roja, el peligro comunista, y ya esas palabras tienen una carga. Son manipulaciones que se hacen de los dos lados, igual que el tono de voz, igual que la forma en que dice uno las cosas. También son maneras distintas de manipular lo que uno quiera decir. Y se ha usado siempre. ¿Eh? Yo en este momento estoy poniendo el ejemplo de Claudia y de López Obrador, porque han hecho de esto algo más sistemático. Pero el PRI dio su versión de la historia, también instauró su lenguaje. Esto no es nuevo en nuestra sociedad. El lenguaje siempre se ha usado como una manera de hacerte pensar lo que yo pienso. Y si invento una palabra o uso una palabra nueva, es porque ya gané un adepto. Sí, ¿no? Además este video tiene la finalidad de reflexionar sobre cómo utilizamos el lenguaje y cómo nos impacta ese lenguaje a nosotros, tanto como individuos como entes sociales, ¿no? Porque es necesario pensar en uno mismo. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo estructuras tu lenguaje? ¿Qué palabras permites que se infiltren a tu lenguaje? Yo tenía un amigo, hijo de jovencito cuando era adolescente, que decidió no usar marcas comerciales. Entonces no decía, voy a tomar un Kleenex. Decía, ¿tienes un pañuelo desechable? Y el niñito ya se veía muy raro diciendo, tienes un pañuelo desechable. Pero sí, uno escoge qué palabras usar. ¿Tú qué palabras usas? ¿Cómo piensas? ¿Qué vocabulario le permites a tu mente recoger para formar tu pensamiento? Nos gustaría conocer su opinión. Esperamos sus comentarios, esperamos que nos sigan dando like y se sigan suscribiendo, que por ustedes hacemos este canal. Y muchísimas gracias por vernos. Nos regalan lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y yo, pues, no estoy más que agradecida. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.